Usted está viendo Boca Chica TV3, Mágica Televisión. Este programa es clasificación B para mayores de 14 años. Los conceptos emitidos en este programa son de la exclusiva responsabilidad de sus productores. Boca Chica TV3 no asume responsabilidad en el mismo. Muy buenas tardes, amigos y amigas de este su programa Diciendo las Cosas. Hoy queremos pedir excusa por nuestro hermano y amigo Hidel Pineda Mateo, que no se encuentra en el programa por asuntos de salud, pero trataremos de llevarle a ustedes un programa a menos, no como lo hace nuestro amigo Hidel, pero sí tratando de llevar los temas más interesantes que le van a servir a ustedes y a la nación, y sobre todo al municipio de Boca Chica. Nos acompañan en este momento el licenciado Máximo Ruiz Morván, abogado notario público de los números para el Distrito Nacional, intelectual, historiador y profesor universitario. También está con nosotros el licenciado Luis Manuel Rosado, abogado, historiador, excelente hermano y amigo, y sobre todo una persona allegada a este municipio y que es muy conocido por ustedes. Esperamos pues a partir de ahora hacer un programa a menos. Licenciado Morván, ¿qué le parece si empezamos hablando del patricio Juan Pablo Duarte? Duarte es un personaje que siempre hay que decir de él, porque hay aristas que entendemos que no se conoce de Duarte. Normalmente del patricio Juan Pablo Duarte se dicen cosas buenas, pero esas cosas buenas yo entiendo que muchas veces no en el término que se le ha endiosado, sino que ponen a Duarte en un pedestal que ningún dominicano lo puede alcanzar y no debe ser así, porque nosotros debemos ser o pretender ser como Juan Pablo Duarte. Hermano Morván, ¿qué le parece a usted a través de la historia el personaje de Juan Pablo Duarte? Sí, bien, en primer lugar, vamos a dar las gracias a los amigos televidentes por a esta hora, hoy domingo, estar atentos a este canal de televisión diciendo la verdad en el programa y a la vez saber que hay una situación que se presenta siempre cuando se habla de Duarte, así como tú dices, esa parte que a Duarte se pone como un dios, como escribiera el doctor Joaquín Balaguer en su libro El Cristo de la Libertad. Para mí, yo creo que todavía no se le ha dado a Duarte todas las cosas grandes que él merece. Entonces, en ese tenor, doctor Morván, ¿cuál sería el perfil de Juan Pablo Duarte, su perfil como fundador de la patria? Bien, el perfil de Duarte como fundador de la patria es un hombre que fue para nosotros y para todas las personas que en verdad han visto la historia de él, han oído, han leído, de que era un hombre que quería la libertad, luchó por la libertad y forjó todos sus bienes y su vida por ser un hombre, ver este país libre e independiente, como él lo dijo, y así lo ha dicho. Y hay muchas cosas de Duarte que todavía no se han escrito, que yo espero que más adelante, así como se está celebrando hoy, en este año, vamos a decirlo así, se está celebrando el bicentenario del nacimiento de ese gran hombre, de ese prohombre, de ese patricio. Pues yo creo que sí, que hay muchas cosas que todavía no se han escrito de Duarte. ¿Usted quiere, licenciado Rosado, aportar algo con relación a Duarte? Sí, fíjate, Duarte, independientemente de los valores en los cuales todo el mundo conocemos también, Duarte tiene un valor de honestidad, de transparencia. Se podría establecer también que Duarte fue el primer contable. ¿Por qué el primer contable?
porque fue una persona que cuando se le dio recurso a administrar, cuando le sobró un peso fue y estableció ese peso que le sobró de esa actividad. Un pensamiento de cómo formar, de cómo hacer la nacionalidad, cuando establece la trinitaria, y en base a esa trinitaria trató a través del teatro de mezclar lo que sería los ideales para él consumar el objetivo general que era lo que él había visto en otros países europeos cuando él viajó, la libertad que había, que en República Dominicana en ese entonces le había sido negado. Entonces Duarte, en ese contacto internacional, forja lo que es la idea de libertad de República Dominicana y viene ya aquí a sacrificarse su patrimonio, su territorialidad, para entonces servir a nuestra patria como lo hizo. Sí, ahorita decía el licenciado Morvan, de que hay muchas cosas que no se ha escrito de Duarte, pero también hay muchas cosas que se han escrito de Duarte y no lo sabe la comunidad. Una de las cosas que poco se ha escrito de Duarte, o pocas cosas que Duarte conocido, por favor, si me... Aquí, es Duarte como masón. O sea, ya más adelante, ya conversamos con Gider Pineda, que vamos a hablar de la masonería, qué es la masonería, los trinitarios quiénes son, y sobre todo Duarte como masón, que vamos a esgrimirlo más adelante. Licenciado Morvan, ¿cuál entiende usted o cree usted que se ha escrito todo de Duarte? ¿O falta algo? ¿O ha escrito lo suficiente de Duarte? No, como dije al principio, todavía falta mucho por hacer de la vida de ese prohombre, Juan Pablo Duarte. Y para la juventud dominicana y algunos libros que se han escrito, entre ellos tenemos, que se ha criticado mucho también, El Cristo de la Libertad, escrito por el extinto presidente, el doctor Joaquín Balaguer. Que yo creo que Balaguer fue que endiosó a Duarte. Yo creo... En mi posición. Yo creo que si Balaguer no lo endiosa así, quizás la juventud hubiese buscado la forma de imitar a Duarte. Pero a la juventud, ¿a quién quiere imitar a la juventud? ¿A Don Miguel? ¿O a quién quiere imitar a la juventud? ¿A sí, esa pero gente? ¿Qué usted cree sobre en el eso? problema de la juventud hay un asunto de educación. Cuando nosotros estábamos en la escuela pública, que hoy han cambiado los nombres, antes eran escuela pública, ahora escuela básica, en el liceo pues ahora es escuela normal, aunque anteriormente también se le decía normal. Sí, excúseme, nosotros teníamos la obligación. Pero yo le estoy preguntando a usted, con el endiosamiento que le hizo Balaguer a Duarte, ahora, sí. para que la juventud no lo sigan, fue con esa finalidad. Sí, porque usted dice que Balaguer como que, bueno, entramos por ahí, sí, no, entramos en la política ahora. No, Okay. antes, vamos a entrar ahorita en la política. Lo que quiero decir es, voy a apuntalar algo muy importante. Me refiero a la educación desde el punto de vista de que Duarte, y cuando nosotros estuvimos en el liceo, en la escuela pública, a uno se le obligaba a aprender los signos. Por ejemplo, el himno de Duarte, el himno de Mella, el himno de Sánchez, el himno a la patria, el himno a la bandera, el himno nacional, el himno de la escuela. Y que hoy esa educación se ha perdido. Tal vez Balaguer, pensando en este hombre tan grande, lo pudo comparar con Cristo. A eso se debe una de las partes donde Balaguer le llama el Cristo de la libertad. Esa es una de las situaciones. Que no estoy de acuerdo con eso. O sea, se tiene todo su mérito Juan Pablo Duarte, todo su mérito, pero vuelvo y repito, no se le debió endiosar tanto, porque entonces la juventud lo encuentra inalcanzable. Y la idea es que la juventud lo alcance. ¿Por qué Duarte le tocaba, por qué nunca se habló que Duarte le tocaba flauta? Que Duarte tocaba guitarra. A Duarte le encantaba tocar guitarra. E incluso, quién sabe si Duarte subiendo por la tarazana por ahí, tirando su serenata con su guitarra, igualándose como con los jóvenes, con la juventud. Sí, pero Medina, recuerda que ahorita tú dices el endiosamiento. Cuando los hombres se endiosan y uno realmente sabe que ese endiosamiento que la gente le da, uno no debe llevarlo, pero hay personas que se emocionan con alguien. Es lo mismo que tú dices ahora, tú estás hablando ahora de la nueva trova, de la juventud, de la época, que cuando llega un artista o algo, mencionaste ahorita a un artista, yo no tengo ese repertorio de artistas Miguel, jóvenes. de Omega, de esa gente. En realidad yo oigo y veo por la televisión, pero para mí la educación que se está ahora aplicando debe de ser cada día más rigurosa, porque la juventud no conoce la historia nuestra. Pero por eso decían Omega y no siguen a Duarte. Pero precisamente ese puede ser el factor de que como en la televisión tú no ves, y en una televisión, vamos a decirlo así, educativa, el canal, una educación, que la educación sea, en primer lugar,
en el canal del Estado 1 o 2 horas hablando todo lo que tiene que ver para que este muchacho joven no tenga ese afán de esos muchachos que tú mencionas en la televisión, de esa gente que están ahora en la nueva ola. Y usted que no lo para conoce. mí, yo no Usted lo conozco. Yo no lo conozco. Pero los jóvenes sí. Bueno, los jóvenes sí lo conocen, pero cuando yo digo que no lo conozco, me refiero al hecho de que esos muchachos no están educados, no se les ha enseñado, tal vez la mala información que han recibido, pues se han ido por lo más fácil, por lo más, como dicen por ahí. Jason está muerto de la risa, Jason, le meten a No, Don porque Omega. la juventud ¿Qué te es dice, eso. Rosado, de eso? La juventud, esa es la situación que se da. Hay una situación, hermano Morván y Rafael. La transculturización también ha hecho un daño terrible. ¿Por qué? Porque esa idea que nosotros vemos, los jóvenes, que cogen otra cultura que no es la cultura nuestra, entonces siguen un patrón de conducta diferente al nuestro. Eso contribuye mucho también al sistema cultural. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Dónde es que está faltando la educación? Es inculcar esos valores desde los niños, de lo que nosotros llamamos inicial y básica, en un valor patriótico, un valor de los símbolos, respeto a los símbolos, la idea, o sea, cómo, de dónde venimos, por qué somos la nación. Y esos valores sanos, entonces, propagarlo a través de mensajes televisivos, charlas educativas y una serie de secuencias para que estos jóvenes, entonces, crezcan con esa mentalidad, con esos valores fuertes y sólidos y no pase lo que está pasando en la actualidad. Esa transculturización lo que hace es que daña los valores nuestros y se coge otra cultura que no es asemejable de nosotros y por ende entonces viene la desviación cultural y esos pensamientos, esos historiadores, Luperón, Hostos, ese gran hombre como fue Hostos en la educación, no solamente americana sino latinoamericana, el sembrador de la educación. Entonces esos son los valores. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Lamentablemente los jóvenes ahora desconocen toda esa historia cultural, toda esa historia de esos grandes maestros. Entonces la idea es que se pueda entonces incentivar y que los jóvenes entonces a través de educación conozcan toda esa cultura. Gracias. Hermano Morván, ¿con qué personaje o qué personaje a través de la historia tuvo Juan Pablo Duarte fricciones y por qué? Bueno, Juan Pablo Duarte tuvo una fricción con Pedro Santana. Ese otro personaje que en realidad muchas personas están en acuerdo, otros no. Dicen que Pedro Santana se le puede llamar un prohombre porque fue el hombre que vino desde el este hasta el sur con machete en mano. Que yo estoy de acuerdo en esa parte con mi hermano Hidel, que Hidel dice que si en Santana no hay independencia. Bueno, lo porque que pasa, Duarte era un idealista, es más, a Duarte le ha dicho que lo que el Boy Scout en cierta forma, era un idealista, pero el hombre de las armas era Santana. bueno, ¿Por qué está no esta bien. fricción? En la logística de una guerra, en la logística de un enfrentamiento, no se necesita nada más el hombre de las armas, se necesita también el hombre de las ideas, el hombre del intelecto. Y si nosotros analizamos, es un complemento. Duarte y Santana debía imponerse la acción, pero hay circunstancias que fueron mayores. El hombre no se valora cómo inicia, sino cómo termina. ¿Y qué sucedió con Duarte y Santana? ¿Qué hizo Santana con la vida de Duarte y muchos de los que llegaban a Duarte? Incluso sabemos de la muerte de María Trinidad Sánchez. Entonces, hay circunstancias que cuando tú te detienes a verla, uno se pone a pensar hasta dónde puede ser la revolución, o hasta dónde puede ser el cambio, o ese símbolo patrio que nosotros queremos. Solamente es el hombre que agarra el machete y va y rompe y lucha, pero también se necesita el ideólogo. Entonces, usted me En está una diciendo, guerra se necesita muchas en cosas. cierta forma, como decían ustedes, los socialistas, pues yo aprendí el socialismo fue con mi hermano Luis Con mi Rosado. hermano Sí, Luis Rosado. todo el socialismo del señor Rosado. El fin justifica los medios. Entonces, se justifica, hay gente que dice que no se justifica la matanza que hizo Pedro Santana en el primer año de la independencia de María Trinidad Sánchez y algunos patriotas. No, no se justifica eso. Lo que pasa es que Santana tenía un pequeño rencor, a lo mejor la historia no lo está recogiendo como debe ser, por el problema del fallecimiento de su hermano. Sí, sí, Ahí sí. Santana entonces es donde se siente un poquito herido, y si nos ponemos a analizar en otro programa, pues, si tengo la oportunidad que tú me invites, vamos a hablar sobre esos temas, porque en sí, en la República Dominicana, hay muchas cosas de la historia que se ha escrito, y hay muchas cosas de la historia que todavía no se ha escrito. Y fíjate una cosa, Morván, escúchame que te interrumpa. Hay una cosa importante en esto.
y es que había un celo de Santana, en el sentido de que Duarte, el ser idealista de la revolución, de la independencia, y Francisco Rosario Sánchez y el mismo general Mella, Duarte sentía ese temor de que ellos pudieran haberse alcanzado tal vez con la presidencia, que no era el objetivo primario de Duarte. Entonces, cuando Santana asume el poder, que controla ya el poder a través de la institución armada que se crea y que él es como nosotros decimos ahora, el ministro de esa fuerza que él aglomera en torno a él, sin duda Santana fue un gran soldado, o sea, un tipo de la batalla, un tipo que comanda la batalla. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Independientemente de esa fortaleza de Santana como soldado, lamentablemente Santana no era político. Entonces, ahí entra una confrontación del soldado con una idea libertaria que tiene Duarte, Sánchez, Mella, la misma idea también después que fue aislado Luperón, porque se siente ya, Santana quería el poder y quería asumir el poder, control y absoluto. Fíjate hasta tal punto que establece la reforma de la Constitución y hace un artículo, el famoso 211. artículo 211, donde él se establece con poderes plenipotenciarios. O sea, Exacto. era afán de los dictadores. Yo en cierta forma soy santanista en muchos aspectos, porque soy de lo que creo de que Santana se luchó y se fajó y no se le dieron los méritos que Santana debía dársele. Bueno, mira, Rafa, hay una cuestión. A veces uno tiene que irse un poquito por ejemplo, sin apasionamiento. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Santana fue también un gran luchador. Ahora, ¿qué es el error de Santana? El error de Santana fundamental, después de hacer una gesta heroica, de ser comandante en jefe de esa liberación del pueblo del yugo haitiano, Santana comete los errores de fusilamiento de esos héroes que lucharon junto con él y que a través del ideario de Duarte... Excúseme de nuevo. O sea, porque el socialismo yo lo aprendí de usted. Está bien. Y usted me decía que el fin justifica los medios. Pero no siempre. Sí, pero que hay momentos, es que hay que trasladarse a ese momento histórico. Mira, yo en cierta forma, nunca he sido reformista y no quiero justificar a Balaguer, pero en ese momento histórico de Balaguer, que Balaguer acabó con mucho revolucionario, con mucho idealista, yo creo que ese momento era necesario. No era necesario. Yo considero que yo no. creo que Porque- es que había que acabar con esa... Si Balaguer no hace eso, no dura los 12 años. No, Bueno, no. Si Balaguer no mata a esos idealistas, no dura 12 años. Pero no debe ser No permanece. así. No debe ser así. ¿Por qué? Porque entonces ahí viene el mismo caso de Santana. No, es que Juan Bosch, ¿qué dice Juan Bosch? Juan Bosch dijo que gobernar es mantenerse en el poder, decía Juan Bosch. No, eso es una cosa. Ahora, entonces, ¿cómo se mantenía Santana? Tenía que hacer eso en cierta forma. no, porque lo de Santana era diferente. Santana llegó a un Convénsame entonces, para yo Santana llega a un convencerme. momento determinado en que Arce, la persona que comandaba en ese tiempo el ejército, la Fuerza Armada en ese tiempo, por un momento histórico, a Santana le toca dirigir esa tropa. Y le toca entonces jugar el rol que él jugó, un rol magnífico, porque independientemente de todo ha sido uno de los grandes comandantes que forjó lo que es la revolución independentista. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasa después? Viene el problema de, lamentablemente, los caudillos, que han sido todos así. El mismo Santana, Lili, Balaguer, Trujillo. O sea, es un patrón que quieren quedarse. Es que la independencia la hace Santana. Él sí ha dicho, oye, sí ha dicho que hasta ahora no hay ningún antecedente histórico que establecen que Duarte que puso el dinero para la independencia. No, eso es falso. Participó, no, Duarte participa con la idea. Duarte ni cuenta se dio cuando pasó aquel gesto histórico de febrero. No, estaba empapado. Lo que pasa es que la historia se cuenta desde muchos puntos de vista. Fíjate. Duarte no participa en el no hay antecedente mismo. histórico, lo digo aquí. No hay ningún antecedente histórico que dice que Duarte dio el dinero para la independencia del 27 de febrero de 1844. Todo el mundo sabe cómo murió Duarte. Y todo el mundo de esa época sabe, todo el mundo, mejor dicho, sabe qué tenía la familia de Duarte. Sí, pero ¿quién es el promotor? Pero eso es historia, que eso fue un acto de exilio de Duarte. Pero ¿qué resulta? Como digo al principio, sí, no solamente la guerra se hace con el machete. Okay. Tiene que haber una parte también de ideas. Permiso, sí. Licenciado, hay una llamada. Hay una llamada. Adelante. Ok, vamos a ver un televidente que tiene una llamada. Buenas tardes. Buenas tardes.
Víctor Castro, Medina, ¿cómo están todos? Mi hermano Víctor Bien, Castro, un Víctor. placer, mi hermanazo, de corazón. Tú sabes que tú de corazón, lo soy yo lo mío. ¿Cómo va todo? Bien, mi hermano. Cuénteme. Esperando que Hitler se sane. Sí, gracias. Dale una llamadita. Que el gordito, él es feo, pero buena persona. Él no es feo, Sí. pero mi hermano. Bien, para aportar algo con relación a la vida de Duarte, Sí, tenemos que recordar que Duarte tuvo la virtud de hacerse rodear de personas incluso más hábiles que él, exacto. más fuertes que él en cuanto a estrategia militar. Tenemos que recordar a Duvergé, Sí, sí, Exacto. el general Duvergé, que ni siquiera era dominicano, era boricua. exactamente. El mismo Pedro Santana, que su error, como decía el colega, que el hombre, su historia se determina no como comienza, sino como termina. Un punto para el El hermano. error de Sí. Pedro Santana fue el proyecto anexionista. Pedro Santana no quería saber de haitiano. Sí, pero acuérdate. Pero luego se le hizo perfecto cuando la anexión a España. Sí, pero acuérdate que en ese momento. Recordemos que incluso Sí, que la batalla de las carreras, que es una de las fortalezas de formación militar dominicana más grande de este país, lleva el nombre de Pedro Santana. exacto. Porque fue uno de los generales que más haitianos mató. También tenemos a Luperón, que fue uno de los grandes hombres que incluso crió a Lili, Exactamente. que fue el que encontró a Lili tirando piedra y vio ese haitianito tirando piedra y lo crió. ¿Y quién fue Lili? Para mal o bien en la historia, es una persona que tenemos que tomarlo en cuenta. Claro que sí. Claro que sí. Pero Duarte realmente Duarte tuvo la habilidad de crear la estrategia militar más grande de Latinoamérica. Recordemos que estábamos dominados por 22 años. Y la Trinitaria incluso fue haciendo versos en la calle en español cuando estaba prohibido hablar español. Exacto. Los dominicanos en esa época haciendo versos y haciendo reuniones clandestinas de 3 en 3 formó la Trinitaria, Exacto. que fue uno de los proyectos, como dice la historia, de verso lucha y poesía prosa libertad más grande en la historia de Latinoamérica. Y eso fue creado por Duarte Díez, que realmente, como dice la historia, fue uno de los generales de mayor desprendimiento económico cuando realmente había problemas económicos. Entonces, en ese sentido, yo creo que a Duarte no se le ha dado ni la mitad del mérito que realmente lleva. Estamos de acuerdo en Claro, eso. tuvo grandes hombres, no lo hizo solo. Exactamente. Ahí participó toda una familia. Entonces, este pequeño aporte quería que no se pasara por alto. Gracias. No, Gracias, Víctor Castro, excelente, por tu aporte. excelente Muchas gracias. aporte. Gracias. Muchas gracias, Víctor. por llamar. Sí, y en sí. realidad, gracias por ese espaldarazo de que los hombres no se determinan su actitud por cómo comienzan, sino cómo terminan. Porque también cuando hablamos de la anexión y que estábamos enfocados nosotros ahorita hablando sobre esa masacre que hizo Duarte con estos personajes que ya fueron mencionados, María Trinidad Sánchez, el mismo Sánchez también y otros más, pues sabemos que Santana en sí, él comenzó muy bien, pero a lo mejor pudo desesperarse. Ahorita hablaba Rosado de que se presentan a veces que el hombre inicia, llegan, luego el hombre no nace caudillo. Es como un libro que yo leí una vez, los líderes nacen o se hacen. Entonces cuando el hombre ve que lo endiosan y el hombre ve que hay tal cosa, ahí es verdaderamente donde tiene que haber esa parte de que verdaderamente cuál es el humanismo que tiene ese hombre para no endiosarse y para no cometer las barbaridades que se cometieron y que se han cometido, y que en la actualidad tenemos muchas cosas también que corregir, y que hoy, y lo digo eso con mucha propiedad, oye mucha gente hablando de Duarte, pero de Duarte falta mucho por hablar y mucho por escribir también. Se ha escrito mucho de Santana. Sí. De Duarte no se ha escrito tanto. No. De Duarte no se ha escrito tanto. Se ha escrito mucho. Bueno, falta mucho todavía. Aparte de lo que no se ha escrito de Eduardo y de la Trinitaria que contaba ahorita el doctor,
de la Trinitaria, que es una de las cosas que todavía no se ha dicho, que no sé por qué la masonería que y la tenemos, filantrópica también, hay que hablar de eso. que la sociedad Trinitaria y secreta de la Trinitaria era una logia. Sí. ¿Todavía eso? Claro que sí. Eso era una logia masónica, que es uno de los temas que mi hermano Gil y yo tenemos que hablar aquí de la masonería. La forma en que ellos se comunicaban, los signos y señales, 3 veces 3. O sea, hay una simbología masónica, una simbología de logia que era Duarte. Exacto. Masón era Duarte, Masón era Duarte era Masón, Luperón. O sea, una serie de personajes de la historia que no se ha escrito y que hay que también develar. Fíjate, Medina. En un próximo programa, Medina, Sí, porque yo esto quisiera sería muy amplio. Este es muy amplio, que enfoquemos algo de Luperón, porque en estos días vi un ingeniero que escribió un libro y él está hablando sobre que Luperón no hizo nada. Oye. Y así como yo hago con la mano, es como cuando tú estás haciendo algo y tú dices, nada. Y yo quiero tener en un próximo programa que tú permita que hablemos también de Luperón, porque ustedes saben la situación que hubo y quién fue Luperón en la restauración. ¿Y cómo usted se atreve a decir, distinguido, que Luperón no hizo nada? Óyeme, es lo mismo que estamos hablando ahora de Duarte. La parte logística de Duarte, la parte ideóloga de Duarte, el hombre que sale de este país, vuelve a este país, sabemos la situación que se presenta, que esa es la parte infine ya que vamos a hablar, de la muerte de Duarte, cómo fue en esta hermana República de Venezuela. Que los venezolanos hoy Que yo creo. deben de cada día que vean un dominicano enrostrarle. Que yo creo. No, deben los venezolanos hacernos eso a nosotros. Rosado que se usó la palabra, pero habla también de la muerte de Duarte, que Sí, para vamos a mí tratar entender fue un autoexilio. Para mí, porque eso hay que analizarlo. Eso va a ser, eso no se ha analizado. Ese es un punto muy controversial, Exacto. Medina, porque ese es un punto. Ya fíjate, en la llamada de Castro ahorita, él establecía una cosa importante, Morván y Medina. Sí, claro. Sobre la anexión. Fíjate que Lili y Santana, que también apoyan la anexión, y por ahí viene entonces ese movimiento en contra de la anexión de Núñez de Castro y una serie de cosas que en contraposición. Luperón, que protege a Lili y lleva a Lili inclusive a la presidencia, luego Lili exilia también a Luperón por ese mismo problema. Pero eso es una cuestión tan amplia que lamentablemente en un programa Sí, como este pero, no vamos a poder sí, abarcarlo. pero entiendan que en ese momento la patria era frágil y todos querían de una forma u otra que se fortaleciera la patria. Quizás nosotros solo no podíamos. De ahí que cada quien quería, yo me quiero anexar a España, yo me quiero anexar a Francia, yo quiero ser pro-haitiano, porque la patria es frágil. Entonces, en ese momento yo entiendo que no se puede juzgar. Medina, no tan frágil. Mira, Incluso Mella. Mira qué Mella fue pro-haitiano. Mira qué pasaba con eso. Acuérdate que para el tiempo de 1844 flotaban 3 grandes potencias. Holanda, estaba España y Francia. Todavía Estados Unidos no tenía esa gran hegemonía que tiene hoy. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Los países, por ejemplo, como nosotros, que establecían ya una independencia con un poder adquisitivo muy pobre, no teníamos recursos económicos, entonces se quería proteger la república de un país para entonces congraciarse con otro. Ese es un sistema complejo que a veces uno tiene que tomar y de una forma muy amplia y uno tomar entonces esos parámetros. Mira, vamos a hacer una pausa para finiquitar con este asunto de Duarte y todos entramos contra tema actualidad, tema político, que yo sé que Rosado está loco por hablar de tema político. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a hablar de 2 aspectos. Lo que yo entiendo, el autoexilio de Duarte y el momento de la independencia esa noche del 27 de febrero de 1844. En breve volvemos. Ya está a tu alcance transmisión en vivo. Boca Chica TV y Teleimagen Satelital te dan la oportunidad de transmitir cualquier evento en vivo desde cualquier punto de la ciudad. Fiestas, reuniones, actividades cristianas o lo que tu imaginación te pida. Para más información llama a los teléfonos 809-523-9950 y el 809-523-4225. Reserva con tiempo. Teleimagen Satelital te ahorra tiempo y dinero. Ya puedes recargar tu paso rápido del peaje para que no te compliques y pases de una vez. Solo tienes que dirigirte a nuestra oficina principal en la calle Rogelio Álvarez, número 9, Boca Chica.
o llamarnos al teléfono 809-523-4941. Recarga tu paso rápido en Teleimagen Satelital, tu mejor imagen. Enciéndelo, Bubú. Encendiendo. Gracias, amigos y hermanos, por continuar con nosotros en este programa. Diciendo nuevamente que el amigo y hermano Hidel Pineda Mateo no está presente en este programa diciendo las cosas por asuntos de salud, esperando que se restablezca. Los teléfonos de aquí para si alguien quiere hacer contacto con nosotros es el 809-523-9950. Decía antes de irnos a la pausa, hermano y colegas Morván y Rosado, de que el asunto de Duarte fue un autoexilio. ¿Por qué yo entiendo que fue un autoexilio? Una de las cosas que no se ha escrito de Duarte es de la enfermedad que tenía Duarte. Al principio, cuando hablamos de la época de Jesucristo, entendimos que había personas leprosas. Y para muchas personas entendía que eso era un agravio muy fuerte. Incluso había que ponerse campanita para que la gente no se le acercara a ellos. Actualmente, hace unos años atrás, cuando se hablaba de SIDA, que es una enfermedad social, era un pánico. Cuando hay personas que con otras enfermedades mueren más rápido con el SIDA, pero el SIDA era una enfermedad social, era una enfermedad de pánico. Había un momento que la tuberculosis, todavía ahora, era una enfermedad social y la gente le tenía miedo a la tuberculosis. Mi teoría, aparte que después de la independencia, que la masonería dominicana hace que Duarte salga del país, pero Duarte se autoexilia, yo entiendo que era por la enfermedad que tenía. Porque él se entendía, a igual que la lepra en los tiempos de Cristo, a igual que el SIDA en los tiempos modernos, hice la comparación en aquellos tiempos y eso, y la tuberculosis, que era una enfermedad, todavía al día de hoy la tuberculosis es una enfermedad que mucha gente se sienten al menos, porque eso no es una enfermedad como otra cualquiera. Entonces Duarte se autoexilia por esa enfermedad. Duarte se va a un pueblo lejos de Venezuela y empieza a vender velas. Duarte fabrica velas y vende velas. Cuando no había la necesidad de eso. Cuando había una patria que lo quería, cuando había una patria que ya... es más, incluso Duarte se da cuenta de la restauración porque se lo dice muchos años después. Entonces, mi parecer, mi punto de vista es que Duarte se autoexilia por la enfermedad que tenía, que era la tuberculosis. Mira, me diga. Que era una de las cosas que no se han dicho de Duarte, son una cosa del otro mundo, de que Duarte tenía tuberculosis. Hay una cuestión, Medina, fíjate. Ahí yo no estoy de acuerdo con el punto de vista tuyo. Puede así que Eso es lo que yo quiero que me lo relaten, Duarte porque... tuviera la enfermedad. Ahora, ¿qué pasa? Fíjate que cuando se hace movimiento y Duarte idea todo el movimiento para que el 27 de febrero de 1844 se pudiera establecer esa libertad y esa lucha contra el yugo haitiano que tenía 22 años sometiendo a la República Dominicana, hay condiciones que se dan después que Duarte, porque mucha gente juzga a Duarte, en el sentido de que dice, no, porque Duarte no participó como Mella, como Francisco Rosario Sánchez, que dio un trabucazo y perdió. Si tú te fijas, las revoluciones tienen, como decía ahorita Morván, son etapas. Cada quien cumple una etapa en un momento determinado. Duarte, la etapa de Duarte fue la etapa de planificar, aglutinar, buscar, forjar con ideas esa independencia. Sí, pero que ahora, Duarte no tuvo en el espérate, momento. Sí, pero espérate. En el momento de la verdad. No, pero espérate, Rafa. Es que el hecho de que yo no tire un tiro no significa que yo participe en la revolución, porque yo tengo muchas formas, que no es con la ametralladora ni con el machete. O sea, lo de Duarte no era el machete y la y en ese tiempo la bazuca. Lo de Duarte era su idea, su planificación,
cómo era ese movimiento latinitario que agrupa de 3 en 3 para crecimiento en los teatros y esas cosas. Ahora, cuando tú estableces que Duarte se va para Venezuela, que fue un autoexilio, no. Si tú te fijas, ese prohombre de Santana fue fusilando uno a uno todos esos compañeros que de una forma u otra se integraron a esa lucha de independencia. Entonces, desterró también una parte, pero Duarte, con esa misma presión, para que no cogiera el mismo camino de Mella, de María Trinidad Sánchez, de esa cosa, Duarte entonces se exilia a Venezuela. Entonces, hay que buscar todo un contexto. Yo respeto tu idea, aunque no la comparto, esa parte ahí. Acuérdate que como tú establecías de la masonería. Cuando Duarte va a Venezuela, lo primero que Duarte establece es contacto con la masonería, porque llega allí que no sabe dónde vivir, no puede pernotar y duerme en la calle. O sea, la realidad de Duarte es que Duarte duerme en la calle, en la acera, como nosotros decimos, y pasa una serie de vicisitudes y de problemas. O sea, es un aspecto que cuestionable y que uno tiene que sopesarlo mucho para uno entonces tomar una idea así. Pero hay otra situación que se presenta. Ahora que él habla de que Duarte no fue el hombre que estuvo con el machete en la mano, saliéndome un chin del tema para caer al contexto, en la Revolución de Cuba, en el grupo Los Mambíes, Máximo Gómez fue el hombre del machete. ¿Y José Martí qué hizo? ¿Qué le dijo Máximo Gómez a José Martí? Óyeme, quien brega con el machete soy yo. Tú eres el hombre de que pusiste la idea, tú eres el hombre que viene de Estados Unidos y trae la logística de este trabajo. Entonces, nosotros lo que estamos buscando es, y ese es el proyecto, de que en base a la educación las cosas se hagan como debe de ser, y que en base a esa educación que se dio, la guerra, aquí también en el 65, muchas mujeres, incluso mujeres, como se dice ahora, de vida alegre, participaron en la guerra. Algunas participaban hasta lavándole a los guerrilleros, a los presos, a los militares, como se diga, y otras, pues algunas también tomaron las armas. O sea que para hacer una guerra, una revolución, no solamente, mi hermano, se necesita que usted tenga el fusil y la metralleta y siga adelante, porque entonces los que se quedan detrás. En la guerra también hay personas que mueren de hambre. Y con respecto a eso, si tú te lees el libro del Cristo de la Libertad, hay una parte ahí que el doctor Balaguer menciona de la niñez de Duarte, de algunos problemas de salud que tuvo Duarte en su niñez. Pero hoy cualquier persona puede morir de cualquier tipo de enfermedad, en el caso que tú te refieres a la tuberculosis. Yo no niego de que sí o no muriera de tuberculosis. Lo que estamos es diciendo el medio por el cual Duarte, cómo murió, y nosotros aquí, que lo repito varias veces, los venezolanos cada vez que nos vean, deben mover la cabeza. Y ustedes saben qué significa eso en República Dominicana. Porque nosotros desamparamos a Duarte. Y dando un espaldarazo a lo que dice Rosado, estamos de acuerdo, Duarte tenía que tomar una medida, porque a veces hay medidas y hay decisiones. Él no quiso nunca salir de su país. Vamos, ahí están los besos, como él lo menciona. Vamos al momento histórico de la noche. De la noche, del 27. Del 27 de febrero de 1844. Vamos a remontarnos ahora a ese momento histórico, en donde se reúnen los complotados, se reúnen los conjurados en ese momento para el plan. Se dice que en ese momento se habían reunido con la única finalidad era de planificar, porque se decía que era para el día siguiente la independencia. Parece que por la negativa o por la vacilación de algunos conjurados es donde nace el famoso Mella, tira el famoso trabucazo. Exacto. Que incluso decíamos los varios historiadores que era que estaba borracho y se había tomado un par de copas. Había circunstancias ahí, Medina. Fíjate que cuando se establece el trabucazo, ¿qué pasa? No era el día. Ahora, había dentro de los mismos trinitarios, había muchos que estaban indecisos. Al estar indecisos, no querían que se propagara y que no fuera el otro día, sino que se aplazara la gente de independencia. Dicen que al Mella ver esta situación, dice, no, espérate, esto va a ser hoy, porque no podemos echar para atrás. Entonces él se adelanta al acontecimiento y tira el trabucazo. Entonces, independientemente de ahí, ya, como decimos nosotros dominicanos, si armó el lío hay que resolver. La guerra del Entonces, 24 de abril no era el 24 de abril, era otro día, pero haciendo un aporte a lo que dice Rosado, muchas veces, y cuando muchacho tú a lo mejor lo hiciste,
nosotros íbamos a un lugar, vamos a suponer, a coger mango, en una finca, 5 o 6 muchachos. Siempre había el grupo que decía, ay no, y si viene el dueño. Y ya me organizaron, no, vamos a coger los mangos. Y el primero que tiraba una piedra y cogía el mango, los demás le seguían. Entonces, esto es para hacerte una comparación de que en ese caso Mella fue el hombre que tuvo el valor para, ¿qué? No es hoy que se va a hacer, pues vamos a hacerlo. Y cuando tú te referías ahorita de que Mella estuvo un poco ligado a los haitianos, yo diría que no fue ligado, sino que se presentaron algunas circunstancias y hubo una vez que Mella pues tuvo que amanecer en la frontera, pero no es que estuvo ligado, porque en sí Mella es una de las personas, de los personajes que nuestra patria ha colaborado. Vamos a ver si... Y, hermano Malvá, mira, también en ese aspecto, fíjate, que lamentablemente aquí había solo un ejército que era el haitiano. Entonces, Exacto. en un momento determinado, Mella era un oficial de la Armada haitiana. Exactamente. Igualmente que Sánchez, y Duarte 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 también. era militar, Duarte Y tenía Duarte rango. aprendió, creo. Y fue un funcionario haitiano, Duarte fue un funcionario haitiano. La gente, Que esa es la parte que no se dice. la gente que sí. confunde eso y no sabe la Pero muchos historia haitianos real. lucharon también por la independencia. Claro, Muchos claro, haitianos que sí. lucharon y en la Claro, guerra del que sí. 75. Y Muchos para haitianos también conocer y lucharon estar aquí. ahí, ellos se prepararon en el ejército haitiano y Claro. tuvieron rango de oficial en el ejército haitiano. Sí, Bien. tenemos- Parece que hay otra llamada. Vamos a ver. Vamos para esa llamadita. Sí. Sí, adelante. Buena, Víctor de nuevo. Bueno, mi hermano, Víctor, mira Víctor. qué bien. Adelante, hermano. Sí, ciertamente, no puedo quedar callado. Ciertamente, el Trabucazo fue una casualidad. Ahí estamos de acuerdo. También estamos de acuerdo en que hay pocas cosas escritas del día del Trabucazo. Una de las pocas cosas escritas está en los legados del general José Joaquín Cuello, donde dice que la efervescencia era tan grande que ya no se podía evitar. ¿Era ese momento o nunca? Exacto. La decisión. Una decisión. Incluso, cuando se tiró el Trabucazo, el mensaje que había era que cuando se dijera que viva la República Dominicana, todo el que contestara en creol lo fusilara. Es verdad. Y era porque el momento, la época lo meritaba. Era decisivo, era un momento decisivo. Excelente aporte, hermano. Exacto. Gracias, excelente aporte, hermano. Gracias, Víctor, gracias. Sí. Otra cosa de la que no se dice, ¿sabes que el Trabucazo fue aquí en la Puerta de la Misericordia? Sí, claro. Aquí entonces, luego suben a la Palo Hincado, donde está el Parque Independencia, y ahí se iza la bandera, que era una bandera haitiana, que se dice que fue, que Concepción Bona, que la... No, fue una bandera haitiana que buscaron. En ese momento, En ese fíjate, momento Rafael, fue una bandera haitiana porque- que se buscó en un guarda almacén que había ahí, cogieron una bandera haitiana y le pusieron una cruz sí. para identificarla, Porque pero fue una bandera haitiana. no se había- todavía Concepción Bona no había hecho la bandera dominicana. Pero, entonces, ¿por qué Entonces- dicen que fue la bandera dominicana que se hizo? Vamos a decir la verdad. No, mira lo que pasa. Lo que ¿Cuál es el pasa, problema con decir la verdad? Ahí había, lo que pasa, Rafael, te he venido como medio guerrillero hoy. No. Mira qué Que pasa, veo con la Medina. tónica de Gidel Pineda, como Gidel Pineda es santanista, entonces yo estoy haciendo las veces de mi hermano Gidel Pineda. Ahí entró. Fíjate que había una cosa importantísima y era el momento. O sea, el momento era establecer ahí la separación haitiana y establecer la lucha de la independencia que arrancaba ahí. Entonces, en ese momento no se planificó mucho la cuestión de la bandera. Ahora, ¿qué se hizo? Se bajó la haitiana, porque había una bandera haitiana que estaba en el parque. Se baja y se sube esta bandera, como tú dices, con la cruz. Haitiana, no, una bandera, otra bandera no haitiana. haitiana. Con una distinción. Sí, Una no, bandera había haitiana. diferente a la que Se le puso estaba. una raza, se le Estaba puso una diferente. cruz. ¿Hubo una diferencia sí Sí, o sí? había una La cruz, diferencia. la cruz, Entonces, con una hubo pintura, una esa es la cruz. diferencia. Bueno, había una diferencia Hubo para una cuando diferencia. se hiciera entonces no, ya ya. establecer el Esto emblema. hay que seguirlo, no Lo te que hay que pasa- seguirlo. Los temas son muy largos. Son- debemos es muy pasar largo. Sí, a este otro tema tópico, sí, porque en esto realidad hay que seguirlo. Y hay mucha Hay que contradicción seguir, y hay vamos, muchas y Y cosas. gracias al ahí. hermano, al doctor, excelente aporte Sí. de hecho el hermano. Pero yo sé que ustedes no se quieren decir algo de política de la actualidad. Va a hablar Bueno. algo de la actualidad, porque Bueno, hay en un los últimos tema, minutos pues, hay un tema candente ahora mismo en los diarios, ¿Cuál es? que es la problemática que hay, por ejemplo, con la empresa que está aquí en el mismo municipio nuestro, Boca Chica, que es Aerodón. Aerodón. ¿Qué pasa con Aerodón? ¿Sabes que Aerodón ha emitido lo que se llaman los bonos? Entonces, eso ha creado un revuelo, tanto a nivel del Ejecutivo, como también a nivel del Senado, ¿tú entiendes? También ha traído mucho conflicto eso. Entonces, es un tema que... ¿Qué un usted tema- entiende que tiene que ser el Estado con relación a eso? El gobierno. Fíjate,
Que no se pantalonado con eso. Prácticamente han sorprendido al Estado. ¿Por qué han sorprendido al Estado? Porque el Estado, por ende, nosotros como abogados... O sea, que no hay gobierno. O sea, no que no hay gobierno. Fíjate una cosa. Yo le pregunto a usted. No, espérate. No podemos decir eso. Hay un problema y es, el Estado es jurídicamente que puede emitir bonos soberanos. Porque la palabra soberano viene de soberanía y viene de Estado. Y el Estado, cuando por ejemplo tiene problema económico, problema de liquidez, establece este sistema a través del Senado y crea bonos para venderlo, que son lo que dicen préstamos. Va a un interés que tú compras un bono de eso y tú tienes un capital accionario y luego se te devuelve con intereses. Y eso le faculta el Senado a través de poder que se apruebe, el Poder Ejecutivo lo solicita y el Senado se lo aprueba. ¿Y tienen potestad legalmente, Aerodón, para emitir bonos? Aerodón no puede. No. La ley, Entonces, ¿por qué lo hace? ¿Por qué lo hace? Por eso yo te decía ahorita, ¿A quién responde? ¿A qué poder responde? Sorprende al Estado. Sorprende al Estado porque el Estado no le ha dado autoridad. Y ni siquiera el Ejecutivo. ¿Y qué se ha hecho? ¿Y qué se ha hecho el día de hoy? Fíjate, al ser Aerodón, el Estado ha sido un poco pasivo. Por una cuestión, tú sabes que Aerodón tiene un acuerdo, un contrato, una consignación de administración del aeropuerto. Entonces, al tener este contrato de administración, ellos piensan que tienen una soberanía y que podrían entonces enajenar ese patrimonio. Ahora ya se han olvidado que ellos simplemente son un contrato de alquiler de arrendamiento. El Estado es el dueño del espacio, el dueño de Aerodón y del aeropuerto. Entonces, que mire, escúcheme, licenciado, el parqueo de Aerodón, antes era una hora, tú pagabas 50 pesos por una hora. Es un desorden. Ahora, por cada 20 minutos te cobran 100 pesos. Yo duré una hora, me fui a un banco, ahí duré una hora y tuve que pagar 650 pesos. Es un abuso. Bueno, ahí ya el Estado ha sido permisible de muchas cosas en ese aspecto. Fíjate, por ejemplo, inclusive mira lo que pasa cuando no se respetan las leyes institucionales. El Estado debería de tajantemente prohibir esa situación y debería de haber una sanción para Aerodón. ¿Por qué una sanción, tú me dirías? Bueno, en el sentido de que si usted no está facultado para emitir bonos, que tiene que ser a través de una aprobación del Senado, entonces usted está faltando a la ley dominicana. Y por ende usted es pasible también de una sanción. Sí, ¿entiendes? Pero ¿qué va a pasar como la barrigol? Como durar 8 meses en eso todavía. Ojalá que se resuelva. Yo creo que se va a resolver, porque yo creo que el presidente Danilo Medina, a través también de la Cámara de Senado y Diputados, tiene la intención. Tienen que llamarlo a la atención y para que esto no se vuelva a repetir en el futuro. Sí. Yo creo que debe de haber un ejemplo. Molván, antes de cerrar, ya el tiempo apremia. Esos son de la seguridad ciudadana, esos guardias, usted que fue, que es catedrático, que tiene conocimientos militares. Que perteneció también a la policía. ¿Qué usted cree de todos esos militares en la calle? ¿Han resuelto el problema? ¿Cuál es la solución? Es lamentable decirlo en pocas palabras. No. ¿Y por qué decimos no? Se está tratando, porque no es lo mismo un guardia que está entrenado, preparado para cuando se presenta cualquier contienda en contra de la soberanía, que un policía que está preparado para la sociedad, para el público, para luchar contra una delincuencia que poco a poco, y es lamentable decirlo, cada día va aumentando. Y no da pena cuando vemos muchos militares en las esquinas, incluso mujeres, que están haciendo funciones de la policía, porque su nombre lo dice. ¿Qué es la Policía Nacional? La policía es la que tiene que bregar con el pueblo en sí, con ese pueblo llano y sencillo. Ya las Fuerzas Armadas tienen que bregar cuando hay una situación difícil, una contienda, una lucha, una guerra. O sea que para mí no se ha dado el traste que debe darse. O sea, el cometido que quería el presidente y los resultados que se han dado, vemos que no han sido lo más satisfactorios, lo más productivo. No se ha dado. Mi opinión personal es que al presidente lo sorprendieron con eso. Es posible que sí. Lo sorprendieron porque sabía que no se iba a solucionar. Hermano mío, para solucionar el asunto de la delincuencia es sencillo. Aquí hay muchos departamentos de inteligencia. Hay que ir a los barrios. Hay que detectar quiénes son la gente de los antisociales. Luego que tú detectas a los agentes de los antisociales en cada barrio, entonces hay que conversar con ellos. Ve acá, mi hermanito, pórtese bien, sabemos que usted está haciendo eso. Pero ese aparataje que está haciendo la policía, yo entiendo que hasta ahora no tiene ni va a tener ningún resultado. De todas formas, hay mucho por decir. Gracias, hermano Molván. Gracias a ustedes. Hermano Rosado, por Gracias venir. por la invitación. Hermano Hidel, que se mejore, de corazón, mi hermano. Se le Saludos quiere. a Hilde, que se mejore. Hasta la próxima semana, hermano. Gracias por estar con nosotros.